Vale. Entrevista de antropología a la profesora de filosofía y psicología del IES Julio Caro Baroja. Súper formal esto. Bueno, entonces, eres profesora de filosofía. Entonces, ¿qué impulsó la decisión de estudiar filosofía y por qué más que las demás ramas que se tocan un poco en la educación secundaria? Porque me pareció Mejor que se toque que necesitaba un saber a fondo, no un saber parcial de cosas, sino que lo que me llamaba de la filosofía era la conjunción de saber definir bien, emplear las palabras, ¿no?, con precisión. Me parecía que el dominio de la lengua era importante. A los 6 años yo me di cuenta que la magia de un ser humano estaba en la capacidad de transformar el mundo mediante la palabra, y que la palabra evitaría muchos conflictos. Yo los había visto en mi casa entre mi padre y mi madre, a veces unos mosqueos impresionantes, un desentendimiento, y yo decía, bueno, si es que están diciendo lo mismo, o sea, solamente que no se han puesto de acuerdo. ¿Qué entiendes tú por?, ¿no?, se titulaba. O sea, defíneme esto, porque a lo mejor no estaban en desacuerdo. Y en el caso de estarlo, al menos que se sepa las claras que no hay voluntad de entenderse. Es decir, que no quiero hablar contigo. Entonces ya no es una cuestión de argumentaciones, es una cuestión de valores, de forma de ser, de no me interesas como persona. Yo creo que los seres humanos hacen muchas cosas mal por ignorancia. A mí me parecía que el mal estaba muy ligado a la estupidez. Y eso lo vi desde muy pequeña. Y claro, yo de eso quería liberarme, ¿vale?, de cometer errores solo por no saber. O sea, hacer el mal y hacer mal las cosas por estupidez, eso me preocupaba desde pequeña. Probablemente la gente que se asoma a la filosofía es por una dimensión ética. Es un nivel ético que no sé de dónde viene, porque yo tengo que reconocer que yo saco esa coherencia, ¿no?, ética en mi familia, yo no la mamé, o sea, no la veía, ¿vale? Sin embargo me fijaba. Sí que viví con mucho cariño, ¿no?, y un ambiente muy tribal, en el sentido de los míos los protejo a muerte, los demás me importan menos, ¿no? Y a mí eso no me servía. Me parecía que si el ser humano no tenía que hacerse a sí mismo, pues tenía la responsabilidad de hacerse bien. No sé yo en qué términos lo pensaba entonces, cuando era pequeña, ¿no?, pero eso estaba en mí. O sea, por ejemplo, una de las desilusiones más grandes cuando era pequeña era con un confesor. Yo tendría 6 años, yo creo que no más, 7 como mucho. Y aquel confesor de las monjas de aquel colegio, la pregunta era un carro de mentiras, ¿verdad? Porque tú te tenías que apuntar a los pecados, ¿no?, y él te lo ponía fácil. Y yo contestaba no. Y me decía, bueno, ¿alguna mentirijilla? Y yo decía, no, ninguna. Y no me creyó. O sea, digo, pues este piensa que yo soy majara o es raro. Luego todo el mundo miente, porque si no, ¿por qué se extraña tanto?, ¿no? Debería ser lo normal. Pues sí. Es verdad que por eso me han gustado siempre tanto los perros, por cierto, porque no está en su naturaleza, como en los simios, la mentira como clave de supervivencia, ¿no? Es la lealtad. Entonces yo me siento muy cómoda con los perros, porque no engaña su lenguaje corporal, su forma de, o sea, lo que quieren y lo que no, y a veces cumplen su deber aunque no quieran, pero son muy transparentes, ¿no? Y a mí eso me tranquiliza. Yo cuando con los humanos me mosqueo, necesito los canes, o bueno, en realidad la naturaleza en general, sí, pero los canes para mí tienen esa especie de cualidad, ¿no? De que su clave de supervivencia no está en la mentira, está en la lealtad, ¿no? Está en la caza en grupo, está, en fin. Y eso, bueno, está muy escrito en ellos, eso me interesa. Que siga grabando y seguimos ahora. Te va a gastar la pila. No, que va. Batería para rato. Bueno. ¿Cómo podrías decir que ha perjudicado esta decisión en tu vida hoy en día, a lo largo de tu vida, día a día?
De ninguna manera, porque yo creo que era más bien una forma de ser. No fue tanto una decisión de entre esto y lo otro. O sea, no. Yo me encontré con la filosofía con un profe que me pareció horrible, además de feo, y un libro que tampoco me pareció lo más, aunque tampoco era detestable, que era uno de Julián Marías, ¿no? Ah, Julián Marías. Pero yo me encontré con la disciplina y dije, esto es lo mío, porque aquí se trata de Profundizar. de profundizar y además de tener en cuenta que esa profundización que el humano hace, lo hace a través de la palabra. Y la palabra me parece a mí, bueno, mi primer perro se llamó Ich, o sea que la palabra Vale. nos queda. Muy gráfico, vale. Ahí. Y yo ya era así, quiero decir que sí, no entiendo, bueno, perjudicar. A ver, toda la gente... Ahora entiendo por qué dimos a Wittgenstein y no a Ortega y Gasset. Con todo lo del lenguaje. Sigue. Bueno, pues... Es que, claro, es tu forma de ser. En el fondo es tu cerebro, ¿no? Entonces me parece que todo... En realidad no solamente veo que está relacionado a la psicología, ¿no? Está relacionado todo. Sí. Lo que pasa es que uno sabe qué cosas puede empezar a relacionar que le son fáciles de relacionar. O sea, a mí convertir lo que yo sabía de filosofía en psicología me era absolutamente fácil. Es más, había cosas que, bueno, yo ya estaba en ellas y había pensado, ¿no? Entonces la psicología me daba datos. Y yo necesitaba más datos, porque en eso entender cómo es la mente humana y el cerebro humano, necesitaba saber cómo eran los otros cerebros que están al límite para definir lo humano. Tú no puedes definir lo humano sin saber lo que es. Si no conozco un chimpancé, que es mi primo, yo no puedo saber quién soy yo, porque lo que me diferencia a mí de un chimpancé no es ni más ni menos que la sintaxis. Un chimpancé puede aprender 2000 palabras. No las puede pronunciar porque no tiene un aparato fonador adecuado, pero las entiende y puede hablar el lenguaje de los sordos. Luego, la cuestión está ahí, la cuestión está en la capacidad de argumentar, es decir, de razonar hilando palabras. O sea, es el discurso. Eso, tu perro te entiende, a mí me entiende un montón de palabras. Y es más, me entiende frases. Por ejemplo, échate a dormir, lo diferencia de échate, ¿vale? La mayor parte de las cosas son porque es lo que tú usas con él, sabes que no puedes conversar, no puedes razonar, no puedes hacer inducción o deducir nada. Aun sabiendo que no puedes conversar con tu perro, es habitual, o sea, hablarle, contarle sí, cosas. Pero eso es una necesidad mía. Claro. Pero, que yo sé que él no me entiende. Pero él conecta conecta con la modulación de mi voz. Él sabrá si estoy triste o contenta. Si él capta todo lo que tiene que ver. Capta las emociones. Sí, y mucho mejor que algunos humanos. Sí, muchísimo mejor. Los gestos tuyos. Si alguien me pregunta, ¿tú quién eres? Yo diría, pregúntaselo a mi perro. O sea, él sabe de mí probablemente más que nadie, o sea, porque sí que está en el baño cuando me ducho, o sea, que decir, los gestos que yo hago, las caras que yo pongo, las voces que tengo a lo largo del día. Y se las conoce todas. Las conoce todas. Entonces sabe cuando me puede echar pulsos, sabe que cuando estoy contigo y estoy a otras cosas me va a echar pulsos siempre. Si está solo conmigo no actúa igual, y mi voz cuando le digo aquí es de una determinación distinta que casi conlleva más agresividad. Entonces él sabe que no se la puede saltar, sabe cuando se puede saltar una aquí o no, y eso lo sabe perfectamente. Entonces es una conexión de bicho a bicho que a mí me hace falta, porque yo creo que los humanos tenemos como dos capas. La capa racional que está superpuesta a la emocional, pero la que vale realmente, o sea, a mí me da igual lo que una persona, el discurso de una persona. Sí, es el vínculo entre las dos capas. Eso es. Sí, pero creo que el vínculo racional con una capa chunga de dicho es muy mala cosa, porque solo sirve para engañarte. Eso que Freud le llamaba... Malos, ¿no? Sí. Freud le llamaba racionalización. Sí. Entonces los humanos racionalizamos mucho porque nos mentimos mucho, porque la cobardía y el miedo a veces se apoderan de nosotros, ¿no? Clases de honestidad con la persona misma, autoengaño. ¿Por qué nos autoengañamos? ¿Por qué no? Sí. Entonces, eso no te vale con los animales. Es decir, nada lo mismo. Yo he tenido poco contacto con caballos, ¿no? Pero el caballo, que es un animal muy miedoso,
captan precisamente por eso el bicho que tú eres. Y si tú no sabes mandar, no te montes encima de un caballo. Si no le das seguridad y no tienes un buen mando, te tiran. Yo montaba a caballo. Me tiraron. A mí también, ¿no? Es decir, tú estás acojonado ahí arriba, no sabes cómo hacer, el no saber lo pagas inmediatamente. Hombre, el ser humano paga poco su falta de saber. Y lo paga a largo plazo a veces, y eso es lo peligroso, porque con un animal lo pagas inmediatamente. Sí, eso es muy cierto. Entonces, a mí el hecho de tener contacto con los animales me han enseñado estas cosas que son fundamentales. Yo, cuando un animal recela de un humano o tal, yo me fijo en su percepción, me es importante. Es decir, ¿por qué ha recelado? Porque De esa le dice persona. a esa persona que no. Sí, o se tira, es fácil encontrar. Yo tengo un vecino que me parece detestable y es a la única persona en este mundo que ha marcado y que he tenido que, marcar. Que me quedé, bueno, no he suelto una carcajada porque y no le puedo decir muérdelo porque vivimos en el mundo como vivimos regulado, pero que aquel se merecía un mordisco, ya te digo yo que sí, y que él lo sabía también y que él no ha dejado de hacerlo porque yo se lo he prohibido, ¿vale? Pero él ya detectó que aquel bicho es bicho malo. Por cierto, del que adopté aquel que abandonaron, que lo querían matar con 3 meses, sí. Ese pavo, ¿no? Ah. Es el mismo, o sea, cuando que es un bicho noble, porque no todos los bichos son iguales, ¿eh? La gente piensa que los perros son todos... No, a ver, es verdad que su clave de supervivencia está la lealtad, pero es verdad que existen los lobos solitarios que son súper peligrosos y hay perros que son muy peligrosos, o sea, que es que eso habría que ver porque el mal a veces triunfa, ¿no? Pues sí. Pero a mí, lo que me lleva a la filosofía es una cuestión que tiene que ver con el mal y el bien, y pensar que en principio, al menos, que no fuera la estupidez lo que me hiciera hacer mal en el mundo y mal las cosas. Y sobre todo porque además ese mal te revierte siempre y no es rentable. Un ser humano que está todo el rato generando mal es que no le quieren, es decir, mira... No es un ser querido. Claro, tú estás aquí conmigo fundamentalmente por una cuestión de amor. Mi hijo me ha llamado para que vaya a comer con él. Por lo mismo, quiero decir, porque podría, es decir, hay gente que dice, esta madre pesada, quítamela de ahí. Si uno no gestiona bien, ¿no? Y hace bien y procura que el otro sea libre y que gestione su vida y no comérselo, van a estar contigo. Si es que lo demás resulta muy estúpido. Entonces yo creo que la estupidez es uno de los... Hace poco del mundo. Yo hace poco le oí al Pérez Reverte que lo que me gusta de él es un hombre que ha visto mucha miseria humana, ¿no? Sí. Como reportero, y es muy burro. Es verdad que no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero es muy... Sí. Pero la suelta de kilo, y entonces prefiero que sea... No tiene miedo a soltarla. Sí, prefiero que sea por delante que sea por detrás. Igual quiere decir que no es un cobarde. Y una de las reflexiones que hizo en una entrevista que le oí para presentar su último libro, que no me acuerdo cómo se llama, dijo, cuando lo primero pensé que el mal tenía que ver con la ignorancia o con la estupidez, y que acabo pensando, hizo otra, habló de la estupidez, habló de alguna otra, y en esta última etapa dice, pienso que estamos relacionados con la cobardía, que genera mucho mal, ¿no? Y puede que todo esté muy relacionado, cobarde, ¿no? Porque creo que es una muy mala combinación. Recuerdo una frase de Kant, el pobre ilustrado de los alemanes, que por eso han tenido siempre una especie de complejito con los franceses, porque solo tienen a Kant. No sé, quiero decir que ahí tienen ellos un problema gordo de identidad, ¿no? Que se da también en el pueblo vasco, por cierto, que es el mismo problema, y que generan pues el Tercer Reich, el yo soy mejor que tú, y yo más, y yo más, y yo más, que siempre viene de yo menos. RH negativo ese, ¿no? Que teníamos los vascos, sí. Y el cráneo. Sí. Y que los alemanes tienen también el mismo problema. A pesar de que, fíjate tú, si esos han florecido, ¿no? Muchas veces en la historia, pero tienen un complejito de inferioridad que les hace a veces una mala pasada. Pues sí. Y ese Kant que decía, atrévete a saber, el sapere aude de Kant, es que ¿Hay miedo al conocimiento? Sí, mucho. Fíjate que Galileo, cuando descubrió con el telescopio que había manchas en el Sol y en la Luna,
Nadie quería aceptar eso porque era cambiar su paradigma mental. Y no. El miedo a lo nuevo, a lo desconocido y a lo... Por ejemplo, que genera mucho prejuicio. Yo desde pequeña, cuando veía algo distinto, me da lo mismo que fuera un negro, que fuera... la pregunta es, ¿este quién es? No, uy, qué miedo. Este chungo malo, matar. No. Curiosidad ante lo diferente, no miedo ni odio. Sí. Y esa es una actitud. Claro. Y otra de las cosas que ahora dicen todos los neurocientíficos, bueno, todos, no sé, pero bueno, y cuando dices todos, parece que todos, no. Pero muchos. Que la inteligencia creativa tiene que ver con una decisión personal de aventurarse por donde no se ha aventurado otra gente. Normalmente la gente transita por caminos que son fáciles porque están andados. Y no se les escribe la pregunta, que en filosofía es fundamental, ¿por qué por ahí y no por aquí? Yo recuerdo cuando me puse el reloj porque yo pregunté cuando me regalaron mi primer reloj de pequeña y, no, hay que ponérselo aquí. ¿Y por qué? Pregunté. Nadie me supo responder, que si me llegan a responder porque tú eres diestra y se le da la cuerda así, pues me lo habría puesto probablemente... Pero como no te dijeron nada, para el otro lado, ¿no? Sí, y dije, pues para el otro lado, o sea, si no hay ninguna razón, pues vamos a probar a ver si se descubre algo, ¿no? Pues mira, que yo al revés, yo soy zurda y me dijeron, ay, pues tu reloj de 6 pero en la derecha, y yo, pues no. ¿Ves? A la izquierda. Bueno, pues yo creo que ese tipo de o sea, ya es indicativo de qué bicho es. Curioso. Sí. O sea, cosas tan tontas como esas. Dices, bueno, esto quiere decir que va por ahí, ¿no? Qué curioso. A ver. Y después de estudiar y de analizar el lenguaje y todo, ¿qué es lo que te impulsó a dedicarte a la enseñanza y a dar clase? Pues es esa especie de perra pastor que llevo dentro, ¿no? Yo me llevo bien con los perros pastores. Me parece... A ver, el ser humano a mí me gusta hasta que ya lo considero hecho. Y como está hecho ya se puede... Sí, me suelo separar bastante de muchos de ellos. Es decir, además no discrimino entre... La gente de mi edad en general es que no me interesa nada. O sea, están concluidos y pasan todo el día diciendo, ay, que sí que ya a esta edad, es que como ya no sé qué... Y es que me entristece, o sea, no, o sea, es como, ¿y cuándo te jubilas? ¿Ya? ¿Jubilar? No, pues no me apetece. No te quieres jubilar. No me quiero jubilar. Puedo cambiar de trabajo, pero no, yo quiero morirme trabajando, haciendo algo. Porque si no, es que te das por terminado. Yo no quiero estar terminada antes de palmar. Sí. Ya me terminaré cuando palme. Entonces no es algo que esté en mi... No. Y nunca me ha gustado. Recuerdo a mi difunto abuelo materno que se murió de pie, como quien dice, y trabajó siempre haciendo, pues ya cambió un trabajo, por lo que dice, pero él siempre está haciendo cosas, tenía su huerta, tal, es decir, dejar de trabajar es como dejar de ser. Yo no lo veo. ¿Y por qué me dedico a la enseñanza? Pues a mí me gustó desde... yo me sentí muy feliz la primera vez que fui a la escuela, bueno, que era un colegio de monjas, y me pusieron en un pupitre a escribir con tinta y pluma. Yo me sentía como una hada madrina. Se me parecía que eso era súper... Que es que era como darte una varita mágica y que tú podías, ¿no? O sea, como jugar con el mundo. La palabra es nuestra magia un poco, ¿no? Sí, sí. Y me gustó. Entonces, para mí la escuela no fue nunca como para otra gente en una especie de martirio, condena. Sí. No. Y a pesar de que, bueno... Siempre recuerdas a tus buenos profes, ¿no? Y a maestras, a Azucena. Yo no me acuerdo, para mí no, los nombres y tal, y me pasa con los autores. O sea, es que me presto atención a lo que, pero tampoco no soy nada mitómana. Decir esto, salvo que a esos que has leído tanto y repetido tanto que no puedes no saber que existe Kant, pero de otra mucha gente leo y luego no sé quién es, ¿eh? O sea, que sería más bonito. Entonces la gente guapa tiene un alrededor guapo, ¿vale? Es un limpiador es un podador. Y a mí me gusta podar adolescentes más que podar niños, porque los niños los veo muy frágiles y no. Hombre, los adolescentes son los más podables, yo creo. Sí, y entonces me gusta la poda ahí. Que es como hacer un jardín, en realidad, ¿no? Dices, yo le meto abono, ¿vale? Y le pongo mi alma. Si esto sirve para que esa gente después tenga algo, ¿no? Se le quede algo, le haya dibujado una puerta, una ventana por la que poder transitar, ya me parece la pena de moneda. Aunque sea una persona por año.
porque tampoco aspiro más, ¿eh? Sí que es muy terrible cuando dices que no tengo ni uno, o sea, dices eso... Nadie se salva. Eso es muy terrible, ¿no? Nunca me ha pasado en la generalidad de los alumnos, sí en una clase entera, ¿eh? O sea, decir, aquí, No, o sea, no se salva puede nadie. abonar, o sea, es territorio y elmo, o sea, da igual lo que siembre, no hay tierra, Yermo. y eso es muy triste. Porque eso es como decir, bueno, es que la humanidad no tiene remedio. Es una... Este trozo de humanidad no tiene remedio. Sí, Tiene que ser duro, ¿no? muy duro. O sea, duro presentarte ante una clase de chavales y ver que por mucho que te esfuerces... Porque además sí, porque con el no, tiempo eso no. lo ves, quieras que no. Al principio no, porque tú... Pero ahí, tras tanto tiempo de observar bichos humanos, tú cuando llegas a una Hombre, clase claro. podría poner notas. Claro que sí, estoy Y me segurísima. equivocaría en un Poco. 10%. Muy poco. Sí, a veces te Arriba, equivocas, abajo. pero... Sí, sí, sí. Y es más, de la que le pones a alguien a hablar, de la forma de mirar que tiene, de la forma de escuchar que La forma tiene, de estar, dice la mucho. forma de estar, A mí eso... ya dice con mucho en la eso, clase. digo, porque dices, a ver, ¿hay voluntad o no hay voluntad? Es que es lo que recuerdo. Si no hay voluntad, perfectamente. no hay nada. ¿Hay inteligencia o no hay inteligencia? Si no hay Pero inteligencia... bueno, si no hay voluntad, es que Da igual que no haya hay inteligencia. inteligencia. da Es igual que si la hay, no se activa. O sea, Sí. da lo mismo. Es que todavía recuerdo el primer día que nos diste clase que nos trajiste ahí Siéntate. un texto del El mundo de Sofía y nos pusiste a leer todos así en silencio y nos dijiste en plan, pero qué forma de leer es esa, o sea, estáis leyendo, no estáis interesados en leer, o sea, no podéis estar leyendo algo así, porque no se puede leer así, tenéis que intentar... Ponerle alma. Sí, sí, me acuerdo que eso dije, joder, pues es verdad, ¿sabes? No es lo mismo cuando estás leyendo algo así, en plan, a ver qué me están contando, que cuando realmente dices, a ver qué me están contando, ¿sabes? Cuando Sí, te involucras y cuando no te involucras. y luego, por Y ejemplo, el saber estar Sí, dice la mucho posición, por ejemplo, sí. esa desafección del texto diciendo, ¿y este que se mete, que fumas? Este ¿Quién es? desgraciado. Sí. En lugar de decirte, no lo entiendo, no puedo juzgarle, luego porque no lo entiendo, o sea, no le llego, luego no puedo juzgar. Entonces, atrás y abajo, y me peleo con el texto, y hasta que no lo entienda, no puedo emitir un juicio. y mira, Es decir, estoy de acuerdo, mi ¿es crítica a la un razón lerdo pura de o no es Kant. un lerdo? ¿Cuántas veces me habré tenido que leer? Porque no hay Dios que la entienda la primera. tardarás. Joder, y sigo sin entenderla del todo, vamos. Claro. Que le hemos... Te recomiendo que leas a Morente, que es uno de los que explica mejor a Kant. Perfecto. García Morente. Vale, García Morente, se queda grabado. Lecciones preliminares de filosofía. O sea, Vale. explica a Kant como no he visto yo explicar a nadie. Perfecto. Además, este fue profesor de... Quiere decir que se ve su saber divulgar, ¿no? Porque, claro, hay gente que sabe para sí, pero les cuesta, es como lo de la dialéctica descendente de Sí, Platón. Es sí. decir, bájate a la caverna y cuenta. cuéntales a todos a ver ¿no? qué- a ver como cuánto se Einstein corren explicando el hostias. poder de la teoría de la relatividad para lerdos. O sea, dices, pues va a ser jodido, ¿no? Da mucha alegría. Es decir, porque es reconocer el privilegio que uno tiene de vivir determinadas cosas. Y cuando uno no es agradecido, ni siquiera no puede aplaudir, no sabe aplaudir, ni al otro ni a sí mismo. Luego, la estima personal tiene mucho que ver con el agradecimiento. Además, agradecido que eres tú con lo que te has topado, que te ha hecho bien, más reconoces el bien y más te puedes aplaudir a ti. O sea, no sé, yo intento dentro de lo que veo mal de mi vida, intento ver el momento en el que cambió algo mejor, o sea, yo, la mejor decisión que puedo decir que tomé en mi vida fue salir de Ayalde después de esos 9 años de tortura y cambiarme al instituto y mira dónde ha acabado. Sí, salir de la Inquisición. Eso es, salir un poquito Es de la que no Inquisición dejan de ser inquisidores. y ver el mundo y ver que el mundo no es así, no es solo como me lo pintan Tiene más allí, colores. y que hay más gente y que no Colores. todas las profesoras son malas y que no, ¿sabes? O sea, yo estoy segura de que si me llego a haber quedado en Ayalde hasta acabar el colegio y llego a haber estudiado la filosofía que me hubieran dado allí, No estoy de filosofía. vamos, acabo repudiada, odiándola y con una X increíble. Sí, porque en el fondo a ti lo que te pasaba es que tú necesitabas liberarte de reflexionar, Sí. porque la reflexión se daba en un ámbito tan sumamente No, inquisidor es que no era y lerdo. reflexión, era... Sí, bueno, el pensar lo el que pensar, sea. sí, el pensar A ti te doctrinado. parecía, eso es, que Y- lo habías vivido adoctrinado, entonces Sí. te habrías quitado de pensar durante Por un eso. tiempo. Hombre, en algún momento algo se habría escrito en ti, porque es difícil que alguien que le interesa la filosofía Por eso, sí. no acabe derivándose en algún momento
A ver, yo es que porque, Algo o sea, que no tenga sé, que creo ver, que o sea, todo el mundo ya sabía que yo ahí no podía seguir y que no, No, y de que hecho no. decidiste que no, o sea, que... Y por eso, vamos, o sea, después de años diciendo a mi madre, o sea, no encajo, no es mi sitio, no va conmigo, no, Claro, y lo no. que pasa es que a ti te pasa que tu alma es muy diferente a la de tu madre. Mira que te pareces físicamente, que es que cuando yo la vi dije, Dios, pero eres muy distinta por dentro. Sí. Tus intereses, tus valores, tu perspectiva, estás en otro lugar del mundo. Entonces, claro, ahí tendrás siempre una lealtad y un amor infinito, Claro. que es lo que me ha pasado a mí con mi madre. Pero no no un hay un entendimiento. No. Yo Claro. a mí me costó mucho reconocerlo. ¿Tienes algo concreto que quieras plasmar en tus alumnos a la hora de darles clases? O sea, ¿quieres que salgan con algo? ¿Quieres plasmarles algo en la cabeza? O sea, Yo no quiero nunca seguidores. no seguidores, sino... Que te voy a responder. Vale, sí, perdón. Solamente quiero dibujar alguna puerta que les sirva para que ellos anden. O sea, esa es si hay algo que yo pueda para orientarte a ti, es una especie de brújula, ¿no? Porque a veces en la adolescencia la gente está muy perdida. Y hay una cosa que quiero que sepan, que sin valores, sin decencia, no funciona bien la inteligencia. Es decir, si tú no eres bien, no piensas bien. Y si no piensas bien, no haces bien. Nada bien. Es una cadena. Ni una mesa. O sea, dices, para ser un buen ebanista te tiene que importar hacer bien las cosas, pero eso es un valor, ser decente. Entonces... Coño, se ha quedado eso. Ya está, Nada. Y cuando el móvil es el dinero, arrasada la sociedad, incluso económicamente. ¿Vale? Hombre. Incluso económicamente. Y este planeta tiene mucho peligro ahora mismo, porque los recursos cada vez son menores. Los que están acostumbrados a agotarlos todos, sí va a haber mucho conflicto. Pero va a haber mucho conflicto porque cada vez hay menos recursos. Fíjate que toda la guerra de Irak es para robar el petróleo, o sea que me estás contando que vas a poner democracia, se tira democracia y te importa 3 huevos, o sea, tú hiciste a Bin Laden, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, tú lo que vas es a robar materia prima, ¿vale? Porque tú gastas ya no mucho te queda. y necesitas mucho para vivir como vives. Que para que tú vivas así, otros no tienen que vivir. Y entonces, claro, generas una cantidad de conflictos impresionante. Entonces vas a robar. Sí. O sea, que Occidente ha ido a robar. Sí. Hubo un momento en que fue el esplendor y gloria, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora por Estados Unidos, ¿tú ves algo en Made in USA? No hacen nada. Ya nada. Solo armas. Solo importan. Eso es. Y armas. O sea, Sí. matar. Es decir, robo, matando. Vi una película que me hizo mucha en el que era como una especie como de futuro imaginario en el que el valor del dinero se había cambiado por el valor del tiempo. Sí, yo vi. La In Time, ¿has visto una Sí. que es así? Y, o sea, como... Muy interesante. Como concepto, o sea, Muy la bueno. frase de pues, para que unos vivan siempre tienen que morir miles. Es así. Y aunque no sea Es así. tal que tiempo físico, como es en la película, es que es así. Fíjate, ese concepto de tiempo que en el discurso que hizo el expresidente de Uruguay, Mújica, que además se le iban saliendo qué maravilla. Qué maravilla de Y hombre. cómo habla del tiempo. Es que gastamos el tiempo en cosas muy tontas. Invertimos el tiempo en nada. Venga, trabajando para comprar cosas que no necesitas. Yo que yo soy muy consumista. Reconozco que a mí es una cuestión, me gusta hacer puzzles también con la estética, porque a veces con la ética no puedo. Y entonces digo, bueno, esto con esto me gusta cómo queda y luego lo pinto con los colores. Y eso me entretiene, me relaja, ¿no? Es muy colores tú ahí, sí, muy eso colores. sí me he fijado. Y me gusta hacer como puzzles con las cosas, ¿no? Decir, bueno, y esto así lo pinto y eso o sea, lo más próximo que veo yo en eso soy muy pitagórica, como Platón, ¿no? Que la belleza la veo muy unida también a la bondad, y cuando no puedo lograr en otro campo, pues al menos me entretengo con lo que me parece bonito, ¿no? Entonces, al revés que a Sócrates, que iba por la ciudad y decía, joder, cuántas cosas necesitan los humanos. Pues yo, al contrario, yo cuando voy por escaparates digo, fíjate qué bonito, que me gusta todo, me gusta verlo. ¿Te gusta la belleza? Sí, y las cosas, Las me cosas, encantan. sí. Yo lo Y jamás puedo... Y otra cosa que hace la gente es considerar a los seres vivos objetos. como si fueran cosas. Sí, eso eso nunca. es algo que yo no soy capaz de Ni siquiera concebir. con lo que me como.
que cada vez me cuesta más, por cierto, que ya no me como vacas. Tengo sentenciados, procuro no comer cerdo y mira que el jamón me gusta, a veces como. Pero muchas veces me sorprendo a mí misma qué poca reflexión hemos hecho sobre lo que nos comemos y cómo vive lo que nos comemos, es decir, y qué vida le damos. Justo el sufrimiento que se genera. Ayer estuve haciendo un trabajo de no sé, igual no sé si habrás leído, Víctor Gómez Pin, El hombre, un animal también singular. Le dio clase a, yo creo que sí, a Juan Carlos. En una, no era el libro completo, era un artículo que creo que venía en la revista Occidente hace 1000 años, pues tenía que hacer ayer un trabajo sobre cuál es mi postura acerca del animalismo. Bueno, metía pues cosas de cuál es lo que nos hace. Ay, si llego a saber te traigo los libros. Pero bueno, ya lo has hecho, ¿no? ¿El qué? Ese trabajo. Sí, lo entregué ayer. Pero sí, estuve, bibliografía por todos lados. Y eso, cómo son las singularidades, o sea, cuáles son los que nos hace singulares, pero cuáles son nuestras semejanzas, nuestras diferencias, el lenguaje, el no lenguaje, pues mete a Chomsky, mete a Peter Singer. ¿Qué concluiste? Es un tema muy complicado. Es que es súper complicado y es como... Es que a mí me cuesta mucho encontrar la línea entre lo que deja de ser humano y comienza a ser animal, porque es que, ¿qué dices? ¿La razón? Una mierda. Es verdad que distingo mucho entre un limaco y un delfín. Vale, sí, o sea, eso mismo. Pero tienen que ser muy extremos. O sea, lo que concluí un poco es eso, pues básicamente también lo concluyó el autor, que sentimos más afinidad por los que notamos más familiares a nosotros. Sí. Y por eso, pues te viene un mosquito y, ¿sabes? No cae sobre tu conciencia el decir me he cargado una vida animal para nada. Este hijo puta que me iba a meter un granaco que flipas. Pero luego te viene un perro o un mono que aunque no estés familiarizado, lo ves muy semejante a ti. Entonces, cuanto más semejanza veas con él, o sea, es por eso por lo que no nos apartamos un poco de los... O sea, no queremos tener relación, pues por ejemplo, con vacas, con cerdos, pues sabes, porque luego como tú tengas relación, como te hagas amiga de la vaca, luego no te la comes. Entonces eso, y luego pues que es muy... Pero pasa lo mismo, fíjate, Konrad Lorenz decía que claro, la forma en la que el ser humano podría superar su tribalidad más allá de 100 y pico personas, que son lo que te pueden preocupar para que no palmen ni te las comes, es colaborar, y fíjate que ahora se podría, con la vía internet, hacer colaboradores a seres de otros lugares, porque si el otro no colabora contigo, ¿no? Pues es matable. Es decir, la mirada del otro hace que tú no lo puedas matar en una guerra. Totalmente. O sea, tienes que considerar que es eso es una de las, o sea, no sé, cuestiones que yo la guerra es algo que nunca voy a poder entender. Hay que superar, porque además los que hacen la guerra no son los que tienen intereses en esa guerra. Por eso es lo que yo no entiendo. Si o sea, yo no van los que quieren la guerra. Por eso yo no soy capaz de entender cómo, porque dos personas, o las que sean, de las élites, siempre de las élites, por supuesto, tengan conflictos, no se les ocurra ninguna mejor solución que convocar a miles de cientos de personas que no tienen ningún vínculo con nada de lo que ha pasado, ni para con nosotros, ni con el de al lado. Pero el problema es que esos, que yo siempre pienso, por eso la ilustración, que nunca ha triunfado, no sé, debe ser muy idealista para la naturaleza humana, es si supieran, ¿no? Si no fueran tan ignorantes de qué es lo que menea, no participarían en ello. Es que yo no entiendo, yo te juro que hoy en día sigo sin entender cómo puede ser que cada país invierta al año miles de millones en tener en el sótano un ejército y un huevo de armamentos y movidas, por si acaso. Y a ver, es que no veo la razón por la que por la que existe, no la encuentro. No hay. Y por la razón por la que haya que usarlo. Ahora ya no hay, porque antes era
te acabo, me quedo con lo tuyo y punto. Pero es que ahora yo te lanzo mi bomba y me muero yo. Sí, es que ahora la guerra estúpido. se hace imposible. Por eso. Excepto para aquellos que no tienen el armamento que tú tienes. O sea, por eso no quieren que prolifere lo nuclear. Y luego es que... Porque yo tengo que poder acabar contigo. No puedo acabar con los rusos porque los rusos tienen también. Y los rusos no pueden acabar con los yanquis porque los yanquis tienen también. Por eso. ¿Entonces vamos a por los pequeños o qué? Sí, claro, sí. Pero tú ten en cuenta que eso de vamos a ver por lo pequeño es... Las grandes empresas han ido por las pequeñas. Sí, por ejemplo, en este país queda muy claro que han ido cerrando todos los autónomos. No pueden sobrevivir. Claro que no, o sea, porque no son las grandes porque corporaciones. No es un país que da es que estamos pero demasiado en todo el inmersos mundo, en la cultura en todo de el mundo, usar y tirar, las grandes porque corporaciones. Porque ahora las grandes corporaciones que buscan trabajadores de usar y tirar. Todo de usar y tirar. Y además a nivel de esclavitud. O sea, no les da ni para vivir. Yo por lo menos digo, yo estoy de filosofía, pero es que una multinacional nunca me va a comprar. Mira, otra de las cosas por las que me hice la cosa de la enseñanza y oposiciones a funcionarios es precisamente porque yo sabía que yo soy muy bien mandada si mi jefe manda bien, pero si no soy muy rebelde, hoy no puedo. Yo me recuerdo trabajando cuando estaba estudiando, y eso creo que te lo he contado. Sí, tirando los libros de la A a la Z, o sea, porque me pareció tan injusto y dije, qué mal llevo esto, ¿eh? Y dije a mí que el jefe no esté cerca. O sea, quiero decir, nosotros y ya, si es turbio de alma y corto mental, adiós. Espera, voy a estar al tanto de Siri. Ay, sí. A ver. ¿Te estás durmiendo? La pregunta clave. ¿Es importante la relación ser humano-animal? Mucho. Porque el humano es muy poderoso. Entonces, además, a más inteligencia también se puede tener más poder. Y tiene que aprender a gestionar desde pequeño lo que es cuidar a otro que no tiene tanto poder. ¿Vale? Pero que tiene saberes que son importantes para ti. Y además tienen saberes que te van a reflejar a ti como humano. O sea, para mí la mirada de un perro me pasa como a Pérez Reverte, ¿eh? A mí la mirada de un perro me parece, me desarma. O sea, entonces ya sé que él no va a liderarme, yo tengo que dar por él, ¿no? Llevarlo y traerlo en este mundo, porque soy más poderoso, porque intelectualmente le puedo, ¿no? Entonces creo que es un deber, y que esa cuestión de valores, el saber cuidar las plantas, que si la puedes arrancar, la puedes destruir, sí, la puedes romper, pero pisar, puedes hacer un jardín. Bien. Eso es. Entonces, observar la naturaleza, los árboles, yo creo que ahí está Siri. Y lo que yo he aprendido con los animales y la conexión emocional que yo tengo, porque yo no renuncio al bicho que tengo dentro, porque es de quien saco más saber. O sea, cuando racionalmente te cuentas algo, pero que tus tripas te dicen, esto no va bien. Sí. Es el bicho que llevas dentro. Y yo en eso me entiendo muy bien y me gustan, o sea, me enseñan cosas. Este tiene sentidos que yo no tengo. Tiene más olfato, tiene más oído, en fin. Yo tengo más vista, pero él tiene otras cosas que yo no tengo. Entonces a mí me interesa sumarme la variedad de lo que yo no soy. Es que en vez de ofuscarnos en encontrar las diferencias y dónde está la raya y dónde está el límite, cooperación, ¿no? Y sumar esas diferencias, sí está muy bien. Yo veo bien, tú hueles bien. A mí me dice, a este perro solo le falta hablar, y digo, yo no quiero que hable. Si hablara no sería él. No quiero que hable, o sea, no le falta nada. O sea. Tiene su manera de comunicarse, mira, ¿quién era? Mosterín, creo que Jesús Mosterín dice... O sea, porque un perro no puede hablar no quiere decir que lo esté comunicando contigo. Tú le hablas al perro y él te contesta con el rabo, con su cuerpo, con sus ojos, con su boca, con sus orejas. ¿Estás entendiendo? O sea, así como tu lenguaje no es solo tu boca y tus palabras, pero, o sea, es todo. El lenguaje verbal, además, en los humanos es muy importante. Y el lenguaje no verbal. Eso quería decir, que he dicho al revés. Y es lo que captan ellos perfectamente, por cierto. Sí, por eso. Tú también. Y tú también. No me digas que no me encuentro.